En este video estudiaremos el circuito integrado ULN 2803. Estaremos viendo las descripciones, las características, las aplicaciones y por último realizaremos la práctica correspondiente con este dispositivo. Como primer punto tenemos la descripción. Nos dice que este dispositivo cuenta con 18 pines, que a partir del pin 1 hasta el pin 8 van a ser los pines de entrada y a partir del pin 11 hasta el pin 18 van a ser las salidas. Y el pin 9 va a ser el pin de GND o 0 voltios y finalmente el pin 10 va a ser el pin de cátodo común. Más adelante vamos a explicar cómo trabaja cada pin de este componente. El funcionamiento general de este circuito integrado es algo simple. Tenemos aquí con la variable B las entradas y las salidas propiamente con la variable C, donde cada uno de los números están relacionados entre sí. Quiere decir que si yo tengo aquí una entrada de 5 voltios o de 1 lógico, voy a tener como respuesta aquí directamente en la salida que es 1C, y de igual manera si voy a tener un alto aquí en el pin número 2, como respuesta voy a tener aquí en el pin número 17. También nos dice que este dispositivo es un Darlington que nos puede soportar hasta 50 voltios con un consumo de hasta 500 miliamperios. Antes de entrar profundamente al estudio de este circuito integrado, tenemos que saber qué es Darlington. Un Darlington es la unión o la configuración de dos transistores, cuyo propósito fue creado para poder ganar una buena cantidad de corriente. Por ello vamos a tener en la salida 500 miliamperios. Es decir, tenemos 8 de estos circuitos integrados en un solo componente, que viene a ser el ULN 2803. Por ello tenemos 8 entradas y 8 salidas. Como podemos observar, aquí en esta parte están las entradas con la variable B y aquí están las salidas con la variable C. Y aquí tenemos presente el pin COM que hemos visto anteriormente, que va directamente conectado al cátodo común del diodo. Más adelante vamos a ver qué función cumple este diodo que observamos aquí. Nos dice también que el dispositivo consta de 8 NPN pares de Darlington. Cada salida cuenta con diodos de pinza de cátodo común, exactamente lo que hace un momento hemos mencionado. Podemos observar aquí en el diagrama lógico que tenemos un inversor de señal, donde va a entrar un positivo y a la salida vamos a tener un negativo, porque internamente tenemos los transistores de tipo NPN. Vamos a activar con un positivo y a la salida vamos a tener un negativo. A eso se refiere con este diagrama lógico. En cada salida se encuentra un diodo rectificador. En la práctica vamos a ver exactamente la presencia y la función de estos diodos rectificadores que viene integrado en este circuito. En líneas generales, aquí voy a tener una entrada de más 5 voltios o 1 lógico y acá a la salida voy a tener una salida negativa, porque como nosotros sabemos la función de un transistor, cuando tú envías una señal positiva a la base de un transistor NPN, se va a activar el transistor, por lo tanto va a entrar en estado de saturación y a la salida del colector vamos a tener un negativo. Básicamente los 8 funcionan de la misma manera. Podemos observar que todos los cátodos de todos los diodos rectificadores que observamos aquí está conectado directamente al pin número 10, que es el COM o el común de todos los cátodos que observamos aquí en esta parte. Ahora sí, vamos al punto número 2, que son las características. Nos dice que la corriente de colector nominal es de 500 miliamperios para cada salida, es decir, que cada pin me puede proporcionar hasta 500 miliamperios. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una carga de más de 500 miliamperios? Simplemente voy a unir 2 pines de las salidas y con ello ya estaría consiguiendo aproximadamente 1 amperio. Nos dice que también las salidas es de alto voltaje, aproximadamente 50 voltios que nos puede soportar. Creo que la mayoría de los circuitos, tanto en las industrias, siempre se utiliza de 12, de 24 hasta 48, que es lo máximo que he visto. Así que no tenemos ningún problema con el voltaje en las salidas. Nos habla que tiene diodos integrados en cada salida, lo que hemos observado hace un momento. La entrada se puede controlar desde 3.3 voltios hasta 5 voltios, que es lo recomendable. Claro que se puede controlar con más 6, más 7 voltios, no hay ningún problema, pero como estamos hablando de control, estamos hablando básicamente de niveles TTL. Vamos aquí con el punto número 3, que son las aplicaciones. Con este circuito integrado me da la posibilidad de controlar los relés, de controlar las lámparas, también de controlar los motores paso a paso, también puedo controlar las válvulas.
Ahora sí, dicho todo esto, nos vamos a dirigir rápidamente a la práctica. Ahí vamos a explicar claramente el funcionamiento de este circuito integrado. Ahora ya nos encontramos en la parte práctica. Recordemos que desde el pin 1 hasta el pin 8 eran las entradas que observamos aquí simulado, y desde el pin 11 hasta el pin 18 eran las salidas. De esta salida, por ejemplo del 1C, su respectiva entrada es 1B, y de la salida 2C, su respectiva entrada es 2B, y así sucesivamente hasta llegar al 8B. Entonces vamos a tener aquí en la salida la alimentación de 12 voltios. Ojo, esta alimentación es para poder alimentar estos actuadores. En este caso estoy utilizando estos relés que observamos aquí en esta parte. No es para alimentar este circuito integrado, como normalmente se alimenta otros circuitos integrados de TTL, pero con este circuito integrado no ocurre lo mismo. Yo simplemente estoy conectando 12 voltios al común de los cátodos de cada diodo rectificador que hemos visto hace un momento. Vamos a hacer un claro ejemplo de la entrada 1 y de la salida 1. Vamos a simplificar aquí el ejemplo. Este que tenemos es lo mismo que tenemos en una entrada y en una salida. Esta sería la entrada que está con la variable B, y este sería la salida que está con la variable C. En esta parte, como es la configuración de Darlington, tenemos dos transistores. Aquí en la entrada tenemos el 1B y aquí en la salida tenemos el 1C. Y vamos a tener el diodo que está integrado en el dispositivo ULN2803. Y acá vamos a tener el pin común que está conectado directamente con el cátodo del diodo. En principio yo estoy alimentando este relé que observamos aquí, pero para proteger de corrientes inversas necesariamente yo tengo que conectar paralelo a la bobina un diodo rectificador polarizado inversamente. Aquí podemos observar que está polarizado inversamente. Es por ello que observamos aquí esta conexión del pin número 10 aquí a 12 voltios. Pero no está alimentando el circuito integrado. Con esto creo que ya nos queda más claro en cuanto a la alimentación de estos actuadores. Entonces, antes de conocer este circuito integrado, bueno, en mi caso yo hacía este circuito donde con 5 voltios yo activaba el transistor, recién este transistor activaba un relé. Aquí podemos observar el relé y conectado paralelamente un diodo. Entonces, este circuito integrado nos está haciendo la vida más fácil. Lo tiene integrado todo esto, además tiene la configuración Darlington para poder ganar más corriente. Así que a partir de hoy te reto a que dejes de utilizar este circuito que observamos aquí y utilices este circuito integrado, la cual vamos a tener la posibilidad de controlar 8 salidas u 8 cargas que nosotros queremos controlar. Ahora sí, vamos a ver el funcionamiento. Yo lo estoy representando simplemente con 4 actuadores, que son 3 relés y una lámpara, porque si voy a agrandar más se va a ver pequeño el circuito integrado y no nos va a permitir entender. Así que voy a representar solo con 4 actuadores. Voy a darle play. Ahora sí, si nos damos cuenta cuando empezamos la simulación, acá no me arroja ni un alto ni un bajo, sino me arroja una alta impedancia. Por lo tanto, aquí no tengo ni un alto ni un bajo. Solo cuando yo voy a insertar o cuando va a ingresar un 1 lógico, me va a dar un 0 lógico aquí en la salida. Que dicho sea de paso, esta salida son los colectores de los transistores que lleva internamente. Ahora vamos con el siguiente. Se activa el siguiente transistor. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, vamos con el siguiente, vamos con el siguiente, seguimos y seguimos con la última entrada. Aquí nos funciona perfectamente este circuito integrado. Vamos a ver nuevamente, vamos a apagar. Cuando le damos 0 lógico, pues acá me ofrece una alta impedancia. Vamos a seguir apagando, seguimos apagando, seguimos apagando, seguimos apagando. Ahí tenemos el funcionamiento de este circuito integrado, que dicho sea de paso viene con diodos rectificadores integrados. Este circuito integrado está típicamente diseñado, en resumen, este circuito integrado reúne todo este circuito que observamos aquí en esta parte, donde yo lo hice como práctica para que ustedes pudieran entender de la mejor manera. Aquí tenemos 8 entradas y también tenemos 8 salidas para cada respectivo relé. Podemos observar que todo este circuito lo simplifica en un solo circuito integrado que es el ULN2803. Anteriormente les había mencionado que si yo tengo una carga que consume aproximadamente 800 miliamperios, pero una salida solo me da 500 miliamperios, ¿qué podría hacer? Simplemente yo tenía que unir las dos salidas. Aquí observamos, voy a ver.
Entonces voy a unir estas dos salidas, 1C y la salida 2C, para obtener 1 amperio, que también funciona de igual manera. Bueno, ustedes van realizando las configuraciones que quieran de acuerdo a la cantidad de carga que quieren controlar. Vamos aquí, estamos activando y necesariamente tenemos que activar estos dos para que se activen aquí en mi salida. ¿Listo, señores? Ahí podemos observar el correcto funcionamiento de este circuito integrado. Bueno, señores, creo que con esto ya quedó claro y preciso. Sin más que añadir, nosotros nos vemos en el próximo video. Como siempre, no se olviden de suscribirse y darle manito arriba.